Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 407, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Hoy hemos empezado un poquito antes, son las 6 de la tarde del martes 11 de marzo. Algo de alusión haremos a la fecha en la que nos encontramos hoy. Y precisamente buena parte de los sucesos ocurridos en España desde hace esos 21 años que se produjeron estos sangrientos atentados en Madrid, pues han marcado la historia reciente de España, pero ahora lo mencionaremos. Decía que hoy es martes y es 11 de marzo, que tenemos un programa muy cargado con muchas noticias. Hemos empezado un poquito antes precisamente porque para cuadrar las agendas tanto de los invitados como la mía, y aún así creo que nos quedaremos hasta las 7:30 de la tarde. Luego ya al final del programa diré cómo se nos puede ver y escuchar para entrar ahora ya directamente en materia y no enrollarme con eso. Lo que sí quiero comentar es que el canal de SN de Editores de nuestro amigo y camarada Álvaro Romero, YouTube se lo ha vuelto a cancelar durante 2 semanas. Por lo tanto, pues, si entráis en el canal podéis ver todos los vídeos que estén ahí colgados, pero él no va a poder durante 2 semanas publicar vídeos. Lo digo primero para que sirva de recordatorio y aclaración para los que no lo sepáis y echéis de menos esos vídeos. Y también os lo digo porque el programa La Hora del Café, que como sabéis se suele emitir los miércoles por allí, esta semana no se va a emitir. Así que también os pido la difusión de los vídeos y audios que publiquemos durante estas 2 semanas que no van a tener ellos operativo su canal, para aumentar la difusión o por lo menos intentar, digamos, completar y complementar esa pérdida de visualizaciones y de descargas que podamos tener con lo que ese canal nos aporta. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a presentar a los invitados de hoy, que los tenemos ya en pantalla. Aquí tenemos a General Blas Piñar y a José, el camarada de Sevilla. Pues buenas tardes a los dos. Vamos a empezar por el que ha salido arriba. Buenas tardes, mi General Blas Piñar. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas tardes, también. ¿Todo bien, mi General? Bien, bueno, bien de lo que nos dejan. No es que nos dejen muchas cosas buenas, pero con el ánimo muy alto, eso siempre. Perfecto. Pues sí, vamos a estar. Y si él ha salido arriba España por un lado y abajo el régimen del 78, te toca otra vez abajo. José, buenas tardes, José. Buenas tardes, Jesús. Se me oye bien, ¿no? Perfectamente. No ha dado Muy tiempo. bien. Hemos empezado antes, no ha dado tiempo a hacer las pruebas de sonido habituales. Eso a los que nos están viendo y escuchando les puede dar igual, pero también es importante que sepan que detrás de cada programa pues hay una serie de condicionantes que de momento está funcionando todo perfecto hoy. Como decía, al final del programa vamos a meter el tema de agenda y vamos a meter también el tema de recordar cómo se nos puede ver y escuchar y algunas novedades relacionadas con Falange, pero sí que quiero recordar que hoy es 11 de marzo, evidentemente cualquiera que... bueno, José no haya nacido, porque no, si no calculo mal, todavía el 11 de marzo del Todavía 2004, todavía no. Todavía no estabas aquí con nosotros. Faltaban unos pocos de días. Eras un proyecto todavía. Pues sí, claro, sí. Pues fíjate todo lo que te has encontrado después. Pero los que sí que tenemos más de 21 años y lo recordamos, pues todo el mundo hoy está haciendo cuentas de dónde estaba yo, qué hacía yo en ese momento, cómo me afectó, personas que he conocido, sobre todo la gente de Madrid, relacionada con ello, que más que menos ha tenido algún amigo familiar víctima de una manera o de otra de aquellos atentados, y luego, aparte de lo que fue el atentado en sí, pues lo que ha ocurrido en España en estos últimos 21 años, que no se sabrá efectivamente no solo todo lo que ocurrió, sí el daño material y sí el daño físico. No lo sabremos porque se han empeñado desde el primer momento en intentar bloquear todo tipo de información e investigación. De hecho, acabaron con las pruebas, es decir, acabaron incluso con los vagones de los trenes para que no se pudiera, no se quisiera investigar. Y así nos encontramos. No quiero tampoco hablar mucho sobre ese tema, pero sí que es cierto, y hoy que vamos a hablar también de esos fenómenos internacionales que suelen influir en la política nacional de cada uno de los países, y más en concreto en España, en general, pues no es de ser excesivamente conspiranoico saber
que lo del 11M no fueron 4 moritos que estaban por Lavapiés, ¿verdad? Bueno, está claro, Jesús. Lo del 11M, la versión oficial, está claro que es falsa. Hay algún detalle que puede ser cierto, pero en el 95% de lo que nos cuentan es totalmente falso, inventado, pero no inventado para crear novelas, sino inventado para tapar la realidad, que es lo más grave. Hay claras evidencias de que había gente muy importante, por no decir gobiernos muy importantes, que estaban detrás del atentado del 11 de marzo. Eso está claro, y además está claro más que nada por los beneficiados con este atentado, o sea, los que recibieron un beneficio por el impacto impresionante que fue para España este atentado, con tantos muertos, con tantos heridos, por el momento en que se produjo, de la forma en que se produjo, da una clara evidencia de que estaba muy bien planificado, muy bien organizado, con medios técnicos, con medios de información que lo protegían, y desde luego eso solo lo mueven los poderosos. Y los poderosos en España pues están sobre todo a nivel internacional. Los de España, los mandos, los gobiernos de España son auténticos lacayos de lo que pasa fuera. Luego hay que deducir que estaba dirigido desde fuera, aunque los beneficiados, indirectamente siendo ellos, también fue el gobierno que salió de las elecciones que se celebraron vergonzosamente 3 días después de un atentado que había conmocionado a España. No se puede entender que los que hablen de democracia puedan creer que se pueden celebrar unas elecciones generales a los 3 días de un atentado de estas dimensiones. Eso es inadmisible. Bueno, pues así se hizo, así se admitió, pero lo admitió tanto los que salieron ganadores de esos resultados como los que perdieron, que fue el PP, que tragó con esa situación. Por algo sería. Ellos también tienen muchas cosas que ocultar, no solo el PSOE, que fue el gran beneficiado, sino el PP. Sí, entre otras cosas porque el PP era el que gobernaba en esos momentos, y también le conviene, repito, sin querer extendernos sobre el tema, un manto de silencio sobre todo lo ocurrido y su responsabilidad en esas fechas. José, tú evidentemente te pilla como me puede pillar a mí las guerras púnicas, ¿no? El atentado del 11, pero sí que es cierto que las consecuencias las estás sufriendo. La gente de tu edad, cuando llega una fecha de estas, de un fenómeno que alteró la situación no solo política, sino social, incluso moral y ética de una nación, algo hablaréis, aunque no hayáis conocido el momento que ocurrió. ¿Se comenta algo o la gente de tu edad esas cosas la ven ya muy lejana? No, a ver, lejana no, porque al final 20 años, 21 años concretamente, que es lo que ha pasado desde el 11M, no es nada. Me refiero, si no somos capaces de hablar de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, de Claro. tal, pues evidentemente podemos hablar del 11M siendo un hecho tan reciente, ¿no? Tan reciente y del que sabemos tanto los jóvenes, pero parece ser que no saben tanto las autoridades judiciales y políticas, ¿no? Que parece ser que se empeñan en ocultar lo que realmente pasó, y así fue en el fatídico año de 2004, ¿no? Que yo creo, y seguramente estemos todos de acuerdo en que haya sido el 11M la mayor estrategia propagandística en unas elecciones, probablemente en toda la historia de la mal llamada democracia, ¿no? Ya lo vimos, probablemente esto estuviese orquestado desde la logia de Ferraz, y no será desde luego la última. No sé si era a ese nivel, pero vamos, ya han tenido varias los cabrones hechos, las cosas como son. No, sí que es cierto que, repito, que no nos enteraremos, pero hay mucha bibliografía, hay mucho escrito al respecto, y quien más, quien menos, que tiene algo de interés por lo que ocurre en España, o bien desde que ocurrió el momento, o sea, lo que ocurrió en ese momento, o bien a posteriori nos hemos ido informando. Se está poniendo una serie de fotos de esto. Voy a repetir esta porque es curioso. Para el que no les sepa por qué pongo esta foto, voy a quitar el comentario un momentito de abajo. Estas fueron las dos portadas del País en el mismo día. El País fue el primero, o de los primeros, que dijo matanza de ETA en Madrid, y luego ya en la edición de unas horas después, Interior investiga la pista de Al-Qaeda sin descartar a ETA, para que luego fueran precisamente el País, que entre otros, sobre todo la cadena SER y demás de Grupo Prisa, los que acusaron al PP de mentir, más que mentir el PP, lo que se creyó es lo que le decían.
Y repito que así estamos por lo que estamos. Pero es que esta portada le duele mucho a la gente cercana al grupo Prisa y yo la conservo con, no cariño, porque no es cariño precisamente, pero sí la conservo con mimo, porque dice mucho cómo nos suelen engañar y cómo pasan las cosas. Precisamente, ahora ya vamos a meternos en harina de cómo nos quieren meter en guerras y cómo nos condicionan la vida. En Rumanía se han parado unas elecciones simplemente porque había por ahí una influencia de redes sociales de uno de los mientras que aquí, con casi 200 muertos, miles de heridos, una ciudad desangrada y un caos total que no sabía en qué iba a desembocar todo esto, no solo no se paralizaron las elecciones, sino que se dieron un vuelco porque con esa intención se preparan los atentados. Decía que ya vamos a entrar en el otro tema, pero que independientemente está relacionado cada cosa que ocurre en España con muchas veces con lo que traman algunos desde fuera de nuestras fronteras. Vamos a hablar de lo que hemos titulado, pues eso, de sí a la guerra. Ahora hemos pasado muchos años de pacifismo total en prácticamente todas las instituciones a ser aquí los más belicosos del mundo, pero claro, sí a la guerra, pero los gastos de la guerra hemos dicho, lo vas a pagar tú, españolito, porque esto evidentemente el llegar a aumentar el gasto militar que no se ha querido aumentar nunca para defender nuestras fronteras o defender la unidad de España, ese gasto militar que no se ha querido aumentar, entre otras cosas para eso, sí se va a aumentar para lo que se tiene que aumentar ahora, que no lo dicen, y eso evidentemente el dinero, que aquí no sea tan precisamente con longaniza ni los cerdos ni las vacas, aquí las estamos pasando canutas muchos españoles, pues este gasto va a repercutir en lo que va a repercutir. Y además, si tiene que ir alguien a la guerra, pues vas a ser tú, españolito también. Sobre todo, es una de las razones por la que está hoy José con nosotros, la generación de José, porque la generación del general y la mía es más difícil que nos tocara a ir a una guerra a miles de kilómetros de aquí, mientras esté a miles de kilómetros. Pero evidentemente a la generación de José, hablaremos ahora de ello, es más fácil que le pueda tocar y por eso también es fundamental, creo, que la opinión de los jóvenes en este aspecto, que parece que no se les está preguntando a ellos. Bueno, parece no se les está preguntando a ellos. Mi general, ¿cómo ha cambiado el cuento, verdad? Las guerras son todas malas, hay que huir de cualquier tipo de enfrentamiento, hay que acabar con los gastos militares, con los ejércitos. El propio Pedro Sánchez decía que era el ministerio que habría que quitarse del medio cuando él todavía no era presidente del gobierno. Vamos a aumentar gasto, hay que ir a la guerra y tenemos que estar preparados para ir, por supuesto, a la guerra contra Rusia. Es el cuento que nos están pintando, ¿verdad, mi general? Sí, totalmente. Pero bueno, yo de entrada quiero decir que tengo el absoluto convencimiento de que no vamos a ir a la guerra. Esto estoy, vamos, no al 100%, nunca puedes decir, pero estos son unas, digamos, bravatas que están lanzando para tratar de enfrentarse con la política reciente de Estados Unidos, nada más. O sea, que de repente la OTAN, que era todo, ahora resulta que la OTAN tiene que ser otra cosa y tiene que cambiar y hay que invertir en defensa y hay que llegar al 2 y al 3%. Europa dice que 900.000 millones en material militar y que vamos a defender Ucrania hasta el último momento. Bueno, pues que la defiendan ellos si quieren, pero no va a ir ninguno. Ya hemos visto que en los comunes se ha votado el aumento del presupuesto de defensa y lo han echado para abajo inmediatamente, vamos, diciendo que no tiene ningún sentido que se aumente el gasto militar por el tema de Ucrania. Pero bueno, la verdad es que había una base porque la OTAN, por decisión también de Estados Unidos, que ahora ha cambiado de política, por decisión de Estados Unidos, estaba apoyando esta guerra de Ucrania y había obligado a los países de la OTAN a contribuir muy generosamente con material, no con hombres, con material a esta guerra. Y han mantenido una guerra que lo único que ha servido es para destruir a Ucrania. Ucrania sale como salga, con acuerdo de paz, sin acuerdo de paz, ya no va a ser Ucrania, va a ser un desastre. Se le han marchado 10 millones de habitantes que no van a volver nunca, va a perder territorios que nunca va a recuperar y además ha dejado el país asolado en todo el sistema productivo, en todo el sistema de transmisiones, de comunicaciones, etcétera, y lo que le queda todavía, porque eso no ha acabado. Y además, como siguen lanzando ataques sobre poblaciones que ellos tanto me criticaban, como Moscú, que no interviene directamente, y sobre la población civil, pues las represalias de Rusia van a ser mucho mayores. O sea, lo que se está buscando es
acabar con Ucrania definitivamente. Y en ese juego han entrado los países de la OTAN. Bueno, y ahora cuando ven que las cosas se ponen mal, pues entonces hacen este llamamiento a la guerra y con además el anticipo de que van a enviar tropas allí. Evidentemente, en la situación de España, el que manden tropas profesionales, de lo que llaman profesionales, por decirlo de alguna manera, pues cabe alguna posibilidad, porque tenemos desplegada la mayor parte de nuestras tropas en las fronteras alrededor de la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, perdón, de la Rusia actual, cosa que es inexplicable, porque a nosotros en esa guerra no se nos ha perdido absolutamente nada. No tenemos nada ni a favor ni en contra de Ucrania ni de Rusia. Lo que nos parece es una barbaridad lo que se está haciendo allí, que se está fomentando y se está alimentando esta guerra para que dure más y todavía quieren que siga durando, que cualquier acuerdo de paz lo quieren impedir con esta amenaza de entrada de Ucrania en la OTAN y entonces nos veríamos todos los países que estamos en la OTAN obligados a contribuir a su defensa, etcétera, etcétera. Bien, todo esto además choca de golpe con lo que ha sido la política de los socialistas en España. Desde bases no, OTAN fuera, o OTAN fuera, bases no, llamémoslo como quieran, a entrar en la OTAN, a defender a la OTAN, en los bombardeos primeros que ejecuta la OTAN en un país europeo, como fue con un secretario general que era del Partido Socialista Español, hasta la actualidad que están pidiendo el aumento del presupuesto militar para enviar tropas allí. Bueno, todo es una locura. Pero todo eso por las órdenes que reciben de fuera. El señor Sánchez, además de ser un auténtico tirano, de cara a puertas para adentro, él obedece a la política que le mandan desde fuera. Y él obliga y le dicen eso y hace esto y mañana dice absolutamente lo contrario y lo vuelve a decir. Y no le importa, dice que ha cambiado de idea, pero que él lo que ha hecho es reflexionar y por eso ha llegado a conclusiones diferentes. Bien, yo creo que esto es una auténtica barbaridad, que no vamos a ir a la guerra, que no van a enviar gente en caso de enviar a alguien cerca o para misión de interposición entre las fuerzas rusas ucranianas, que podía ser una fuerza de intervención dependiendo de Naciones Unidas, estas fuerzas de intermediación como tenemos en el Líbano y en otros lugares, pero no sería para combatir, sino para hacer fuerzas que se interpusieran entre los dos bandos contendientes y que esto irían las fuerzas actuales del ejército español, las que forman parte del ejército que está en activo. No movilizarían porque en este momento ni hay ley de movilización porque se desactivó absolutamente. Lo único que hay son los reservistas que son a nivel oficiales del ejército, que lo único que es completar los cuadros para en algunos momentos pasajeros que hacen falta en actividad, pero nada más. Luego, todo está hecho sobre un planteamiento que sería muy difícil, muy arriesgado y muy penoso para España el intervenir en esta guerra. Por tanto, yo creo que no se va a producir. Pues es una opinión que evidentemente todos queremos que sea así, porque si todas las guerras son malas, muchas más son cuando nos meten en guerras que evidentemente no solamente no son las nuestras, sino que todos sabemos que los que las han montado para lo que las han montado y ha sido una administración de Estados Unidos la que ha influido. Como hemos comentado muchas veces, en el este de Europa están muriendo a miles europeos, bien sean ucranianos o bien sean rusos, porque los rusos también tienen madres y padres, que aquí parece como que solamente, no voy a desmerecer para nada que los ucranianos se defiendan, ¿no? Pero que parece como si los rusos fueran extraterrestres y que no nos importa para nada lo que ha ocurrido ni desde 2014 hasta ahora, o hasta hace 3 años, nos ocultan mucha información. Yo recuerdo que esta guerra empezó en televisión, José, no sé si te acuerdas tú, hace 3 años con unas imágenes de videojuego en Antena 3 diciendo ya han empezado los bombardeos y pusieron unas imágenes de un videojuego y no se les cayó la cara de vergüenza. José, evidentemente, ojalá se cumpla el vaticinio del general Blas Piñar. Yo también soy de la opinión de que es muy complicado, se tendría que enrevesar bastante la situación para que tropas de ciudadanos españoles, sobre todo no profesionales, tuvieran que ir allí. Pero claro, si siguen liando, si sigue ocurriendo lo que está ocurriendo en todo el mundo, también hace 2 años o hace incluso 9 meses, por decir una cifra, no pensábamos que Siria iba a caer definitivamente en manos de quienes ha caído y así ha sido, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias, por cierto. Todos aquellos que también están muy interesados en meternos en la guerra son los que han apoyado para que esos rebeldes que nos decían se hayan hecho con el poder en Siria y ahora estén matando a cientos a cristianos, alawitas y a drusos, ¿no? José, en el caso de que hubiera que ir a combatir a la gente, sería
a Ucrania, sería tu generación. Primero quiero que cuentes tú cómo ves el cotarro, cómo ves esto, y también qué se habla en vuestros círculos más cercanos. Pues bueno, Jesús, yo estoy también un poco más o menos en la línea que habéis comentado y sinceramente yo creo que ningún europeo debe morir en esta guerra, sobre todo porque es una guerra que no es nuestra. No es una guerra, primero, ni que hayamos provocado, bueno, ni la mayoría de los europeos, ni por supuesto, y mucho menos los españoles. Y segundo es que es una guerra que ha estado provocada por Estados Unidos. Una guerra que va a seguir si Estados Unidos quiere y una guerra a la que vamos a ir si Estados Unidos quiere. Es decir, yo espero que no tengamos que ir a combatir a Rusia, faltaría más. Porque es que es una guerra en la que no vamos a servir al interés de España, sino al interés de una potencia extranjera. Entonces, que si vamos ahí o no, yo quiero pensar que no. Y yo espero que no vayamos ahí. Pero ya te digo, esto, la última palabra y la única palabra en verdad la tiene esa gente, los de Estados Unidos. No la tiene otra persona, porque ellos son los mismos que han provocado estas tensiones, que quieren seguir con estas tensiones, que no están dispuestos. Bueno, estará ahora por ver con el gobierno de Trump. Parece ser lo contrario, pero bueno. Pero que parece ser que, al menos por el lado ucraniano, no están dispuestos en cesar la guerra y veremos a ver cómo acaba esto, porque estos son los primeros que, con perdón de la expresión, pero se han pasado por el forro de los cojones todo lo que se firmó tras la disolución de la Unión Soviética y han ido ocupando poco a poco todos los países cercanos a Rusia y militarizándolos, incluso con una cosa que era más que obvia, que era la no entrada de los países limítrofes de Rusia en la OTAN, ¿no? Veremos a ver cómo queda, porque esto lo suelen asimilar, no suelen comparar a ellos, ¿no? Sobre todo los del lado progre y los que nos quieren meter la guerra, con que no, hombre, que cómo vamos a decir los falangistas, que no nos meteríamos en Rusia a pelear si fuimos como la División Azul, ¿no? Mire usted, es que la División Azul fue una división de voluntarios y no fueron a luchar con Hitler, sino contra el comunismo. O sea, el comunismo era una amenaza para toda Europa y los españoles fueron a luchar contra el comunismo. Ahora, pues, vamos a ir a pelear, pues, yo qué sé, contra la democracia o contra los intereses, como hemos dicho antes, de una potencia extranjera, ¿no? Antes la gente moría por causas nobles, ahora estamos viendo las gilipolleces y la de europeos que están muriendo en vano, por supuesto. Así es, me acaba de pasar una noticia que no tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pero sí, de hecho lo he comentado yo al principio del programa. El Tribunal Constitucional de Rumanía acaba de dar la razón a esas leyes absurdas que se habían hecho, con las cuales el Georgescu, que al parecer iba a ganar las elecciones y ganó la primera vuelta, no se va a poder presentar a la segunda vuelta. Bueno, ni a la segunda ni a la primera, porque la primera la anularon, con lo cual no se puede presentar a las elecciones presidenciales. Para que veamos que los tribunales constitucionales no solamente son en España donde están amañados. Y esto digo que está relacionado porque evidentemente, yo lo he mencionado cuando estábamos hablando de si se debían suspender elecciones o no por atentados terroristas, pero si se suspenden por estas cosas, como aquí estamos sujetos a que se den golpes de Estado absolutamente legales en las naciones, en pos, ¿verdad?, en general, de actitudes y de paravides democráticos y solidarios y tolerantes, ¿no? La cosa va más lejos, Jesús. O sea, ahí hay un proyecto, el que parece que va a ser el próximo jefe de gobierno en Alemania, conservador, pero que va a buscar el apoyo, ya tiene un acuerdo con los socialistas, quiere incorporar también a los verdes al acuerdo para tener la mayoría suficiente para hacer un cambio constitucional para que sea imposible que cualquier otro partido, ya sabemos a quién nos referimos, pueda ganar las elecciones, y si las gana, pues enseguida que queden anuladas. O sea que ese no solo es
puede decir Rumanía, que está recién incorporado al mundo occidental y tal, pues lo maneja. Pero es que Alemania lleva manejada desde que acabó, desde el año 45, lleva manejada por los intereses del capitalismo internacional. Entonces ya le han impuesto que tiene que incorporar a los verdes para conseguir esa mayoría que les permita cambiar la Constitución. Y lo hacen tan panchos. Y van contra una organización. Y luego hablan de delitos de odio. Ellos, pero si son del odio personificado. Bueno, increíble, pero en ese panorama estamos. Pero bueno, vamos a seguir analizando, yo creo, más a fondo el tema de la posibilidad de entrar a una guerra. Yo he dicho, no sé si en la hora del café alguna vez, que una de las cosas que me asusta más de esta guerra entre Rusia y Ucrania es que la mayor parte de los combatientes son mercenarios. Son mercenarios tanto de Rusia como de Ucrania. O sea, que no son combatientes, no son patriotas que están defendiendo a sus naciones. No son jóvenes que están en edad de servicio militar y que están movilizados y que han hecho un servicio militar, se han preparado para la guerra. No es gente contratada que cobra por ir a estas guerras y que se vende muchas veces al mejor postor y cambia de un bando de otro, como ha pasado con algunas unidades rusas, incluso con algunas ucranianas. Entonces, esto a mí me asusta porque ya vemos que es el gran capital al final que está manejando descaradamente no solo la que se desencadenen las guerras, sino los combatientes que van a esas guerras están pagados por estos intereses internacionales capitalistas que mueven el dinero para contratar soldados y tener la ayuda, el apoyo de las armas de los países que participan de esta internacional capitalista. Bien, eso es realmente peligroso, porque aquí podría ser, por eso digo yo que no creo que lleven a la juventud que la movilicen para eso, pero sí van a volcarse el dinero y van a emplear dinero en encontrar mercenarios de las nacionalidades que sean, de Asia, de África, de Europa, de donde sea, para llevarlos como mercenarios a ese tipo de guerra y mantener estas confrontaciones que les interesa desde el punto de vista no solo de la producción de armas, sino por extender su poder a donde no han alcanzado todavía para imponerlo. Entonces, esto es realmente peligroso y hay que tenerlo en cuenta. Sí, no, y además todos sabemos que llevamos, si ya llevamos una crisis económica galopante desde hace, en Europa Occidental, en España en particular, desde hace unos 15, 20 años casi, lo que va de siglo prácticamente, con la excusa de la guerra de Ucrania, la inflación se disparó en España. Yo lo he comentado muchas veces, he hecho muchos viajes a Finlandia en estos últimos años. Finlandia tiene una frontera común con Rusia de entre 1.300 y 1.400 kilómetros, y la inflación me afectaba mucho más en los supermercados de España que en los de Finlandia. Digo, coño, si somos el país junto con Portugal que está más lejos de Rusia, de Europa, y afecta aquí la subida de los precios, no creo que sea precisamente por el tema de Ucrania. Pues esto también podría ser una excusa perfecta, el prolongar la guerra o mantenerla de una manera latente, para seguir, no, como bien decía en general, no solamente por motivos económicos relacionados con el armamento, sino con otro tipo de bastardos intereses económicos. José, tú también, evidentemente, estás, o sea, en estos 20 años de vida que tienes, te has encontrado una situación, no voy a decir que los que ya tenemos más años nuestra situación sea plácida, pero ha habido unos momentos de menos tensiones, tanto nacionales como internacionales. Lo vuestro es un sin vivir. Es decir, no termináis de apagar un fuego interno de España o intentar apagarlo en la medida de vuestras posibilidades. Luego, cuando hablemos del cariño que nos han cogido los falangistas, todos los medios de comunicación y todos los partidos políticos, luego hablaremos de las funciones que estáis realizando, pero no paráis en una cosa y no sabéis a qué preocuparos más. Si de lo que está pasando en Siria, que evidentemente está relacionado también con el tema de la inmigración que están trayendo a Europa, si el tema de una guerra en principio a miles de kilómetros de aquí, pero que nos puede afectar de la noche a la mañana con alguna decisión, o bien, como decíamos, de traslado de personas de jóvenes españoles a guerrear allí, o simplemente las consecuencias de la misma. Vuestra situación es que no podéis hacer un plan de futuro, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, es un poco también lo que siempre he comentado yo en otras ocasiones y mis camaradas sevillanos lo saben. Nosotros no podemos realizar un plan de futuro porque, como bien dije yo en el discurso del Matías Montero, y es que, por un lado, si la universidad y el sistema universitario lo que está creando son aprobadores de asignaturas, no verdaderos estudiantes y gente que aprenda las carreras y, por supuesto, el estudiante promedio, aparte de cada vez pagar unas costosas matrículas,
sale de la carrera y es que no tiene ni idea del trabajo. O sea, no tiene ni idea del trabajo ni, por supuesto, de la carrera. Y quiere entrar a cualquier lado en el que piden experiencia y si con suerte le contratan, es que no sabe hacer el trabajo. Luego, por supuesto, es que son varios temas y tampoco me quiero entrar tampoco demasiado aquí, pero vivienda cara, una cesta de la compra todavía más cara, la gasolina, por supuesto en este país parece ser que los capitalistas, aunque dependiendo del gobierno están un poco más o menos jodidos, pero viven de puta madre y al obrero y a la clase trabajadora se le ponen un montón de trabas, que si cuota de autónomo, que si impuestos por todos lados, y aquí en este país es imposible ser un pequeño emprendedor. Se ponen aquí impuestos y se le llena la boca a todos los putos refactos políticos en vista de joder un poco, ¿no? O recaudar más de los grandes empresarios, pero al final a los que acaban jodiendo son a los pequeños empresarios y al que quiere montar su negocio humildemente, ¿no? Y encima los cabrones estos, los secuaces estos, que es que no tienen otro nombre, nos quieren enviar a potencias extranjeras. Y nos quieren hacer ver ver que hay una preocupación en Siria, en Palestina o en Ucrania, cuando la verdadera preocupación la estamos viendo aquí en España, en nuestra tierra. No te tienes que ir a 3.000 kilómetros más para allá ni 5.000. Lo que te tienes que ir es a pasear por la calle y ver que no puedes volver a las 12 de la noche tranquilo, que a tu vecina puede ser que la estén violando o que no puedas salir tranquilo sin que un negacionista del jamón te pida un cigarro y te atraque. Esas son las consecuencias que sufrimos los jóvenes y no las que nos quieren hacer ver inexistentes, como lo hablaremos más adelante, pero bueno, todo el movimiento del 8M y del feminismo, que en 2025 está más que desfasado, que en mi opinión es que no tiene ningún tipo de sentido, porque eso es antifeminismo y que la verdadera preocupación de las mujeres es la inmigración y debe ser la inmigración, ¿no? Y unas mujeres, por supuesto, sobre todo las más jóvenes, que están condenadas a vivir al paso que van en la soledad, que es lo que han hecho mal creer lo que es una mujer empoderada, ¿no? Porque al final lo que van a acabar es solas, igual que muchos hombres, ¿no? Como sigamos así. Pues general, acaba de hacer una radiografía perfecta, José, de la situación que los que, o bien porque tengamos hijos todavía en ese tipo o en esas edades, o porque nos movamos en ambientes más o menos juveniles pese a nuestra edad, podemos conocer un poco de primera mano, pero la inmensa mayoría de los españoles que estén o tengan la oportunidad, por eso siempre pido que se eche una mano en la difusión de estos programas, que puedan escuchar qué es lo que opinan los jóvenes hoy en día. Lo acaba de escribir con claridad meridiana José, ¿no? En general. Sí, clarísimo, pero claro, se está desde hace años desconstruyendo España, se está descimentando España, entonces no puede tener nadie esperanza de futuro en lo que nos viene por delante. Además de que todos son bandazos para un lado y para otro. O sea, que estamos hablando de que se quita el servicio militar y ahora dicen que nos van a mandar a la guerra. Pues entonces, ¿para qué quitaron el servicio militar? Además de lo que era la formación de la juventud española, no solo con carácter patriótico, sino sobre todo con carácter social. El convivir juntos, el hacer tareas juntos, el conocerse, el intercambiarse, era de las cosas más formativas que han tenido no solo en España, sino en general, en Europa y en América, para formar las naciones. La formación de las naciones estaba en la formación en la juventud. Pero bueno, además de quitar el servicio militar, lo que es curioso es que este cinismo del presidente de gobierno que padecemos es increíble. O sea, por un lado está dando armas a Ucrania en cantidad ingente y ayudas económicas también cuantiosas. Y por otro lado sigue siendo uno de los compradores del gas y del petróleo ruso, cuando tendrían que haber hecho teóricamente un boicot, cosa que no se ha hecho. Pero lo más vergonzoso es que ahora se declara como el capitán de los anti-Trump en Europa. Él quiere ser como el líder de lo que se opone a la política norteamericana, pero no lo demuestra con hechos, siempre son falsedades. Es que es un gran mentiroso, es un gran hipócrita. Vamos a ver, los acuerdos que tenemos actualmente con Estados Unidos en materia de defensa, que no son en realidad de defensa, sino de utilización de las bases, concretamente de Rota y de Tablada,
fue un acuerdo que hizo el señor Zapatero, el antecesor de Sánchez como socialista en el poder. Este acuerdo además es que no pasó ni por el Parlamento. O sea, se firmó directamente por el gobierno, ni se informó al Parlamento de en qué consistía la cesión de estas dos bases para los intereses no ya de la OTAN, sino puramente norteamericanos de carácter militar. Bien, pues si quiere encabezar de una manera tan clara y ser, digamos, la voz cantante anti-Trump, pues lo primero que tiene que haber hecho era denunciar estos acuerdos y coger y lanzar fuera de España, que ya lo debíamos de haber hecho antes, a los Estados Unidos en las bases de Rota y de la Tablada. Pues me ha hecho absolutamente, es que no lo han mencionado, como si no existieran. Pero oiga usted, si está diciendo que se va a oponer a este intento de Trump de hacer tantas barbaridades como está anunciando, que es el gran ogro del mundo, después de Putin ahora viene el gran ogro que es Trump, pues entonces corta esa relación con los Estados Unidos de carácter militar, que además nos coloca en una situación de riesgo también en caso de desencadenamiento, sobre todo de un enfrentamiento nuclear, al tener estas bases norteamericanas dentro de nuestro territorio, además del famoso Gibraltar, pues somos un objetivo clarísimo de cualquiera que entre en esta guerra que están buscando desencadenar a nivel mundial. Bien, esto pues, son unas inconsecuencias tan grandes que desde luego nos hacen pensar que estamos en manos de auténticos psicópatas, y que les importa un bledo España y los españoles. Les importa un auténtico bledo. Ellos están a su juego, al poder, a sus intereses, al poder que no es solo poder, sino también es dinero. También eso, como está demostrando con los montones casos de corrupción que están saliéndole, como ha sido toda la vida al Partido Socialista. Nació corrupto, pues sigue corrupto, y cuando está en el poder, pues lo demuestra mucho más. Bien, podríamos seguir hablando de otros personajes que han intervenido en esta querencia hacia la guerra, pero bueno, que hable también José, o le das tú la palabra para que dé su opinión sobre todo esto. Así es. Antes de pasar a los otros dos temas que quiero tratar, sí me gustaría que cerrara José esto, porque repito que no se está teniendo en cuenta, nunca se tiene en cuenta en España en los últimos 50 años a la juventud, ¿no? Pero mucho menos cuando nos estamos enfrentando a problemas gravísimos en suelo patrio. Se está intentando meter miedo, igual que estos días estamos viendo. Vais a permitir que ponga aquí una foto que va a decir que tiene que ver con lo que está diciendo. Esto, pues mira, pues que la MT a finales de diciembre a mitad de diciembre decía que el invierno de este año iba a ser más cálido y seco de lo habitual, y lleva 2 semanas sin parar de llover en España y nos quedan otras 2. Hoy he leído y he oído que el país de Europa donde más ha llovido en el mes de marzo es en España. Y la MT, para meternos otro miedo, el del cambio climático, nos decía que este invierno iba a ser el más seco y cálido. Y no se le cae la cara de vergüenza. Es decir, nos mienten, nos quieren meter miedo. Como decía antes el general, muchas veces amagan, pero no terminan de dar. Pero esa situación crea una absoluta inestabilidad, como bien decía José en sus 2 o 3 intervenciones que ha tenido ya hoy, para poder labrar un futuro. Muchos de los que están viendo este programa mismo, por la edad, podemos tener nuestro futuro asegurado o maldito. No tenemos ya nada de dónde rascar, pero sí que es cierto que hemos vivido bastantes más años de los que nos toca por vivir. Pero los jóvenes, en teoría, les quedan muchos más años por vivir de lo que han vivido, y dicen, si en estos 20 años, ¿no, José? Voy cuesta abajo y sin frenos, y no precisamente hacia una zona paradisíaca, pues lo que me queda todavía es peor. ¿Hay esperanzas de solución de vuestros problemas con el entorno político-social actual? Pues, hombre, depende de en el ámbito que sea. Desde luego, esperanza siempre va a haber, pero el futuro de Europa, por otro lado, es desolador. Me explico. Esperanza hay si uno quiere que la haya, ¿no? Decía José Antonio que el triunfo estará todo lo lejos que esté tu corazón de la esperanza. Yo soy partidario de ello. Respecto a la formación de una familia y todo eso, yo no sé si habrá esperanza o no, eso ya es cuestión de las dotes que tenga cada uno y de la situación de cada uno, ya no solo también en el amor, sino también económicas, ¿no? Porque con el sistema que vamos, cada vez a esperanza siempre hay, pero desde luego hay cada vez menos.
Pero por otro lado también, esperanza, pues para mí esperanza sería una Europa, pensar en una Europa, pues para los europeos, nacionalistas, en el que impere la justicia social, y eso desde luego está muy lejos. Yo en ese sentido cada vez lo veo más crudo y no creo que haya una solución a corto plazo, sin ninguna duda. Primero, porque los europeos parece ser que son subnormales, y es que eso nos lo están demostrando. Por más atentados terroristas que hay, por más inmigración que hay, la gente es que sigue votando lo mismo. Y sobre todo en España. En España yo no sé qué tiene que pasar para que la gente, desde luego, yo no seré sospechoso yo de ser de Vox, porque vamos, yo no puedo ser más antivocero. Pero la gente sigue votando al PSOE, me refiero, que no son capaces ni siquiera ni de votar una disidencia controlada. En Europa, bueno, parece ser que algunos todavía se lo traga, pero es que aquí ni se lo tragan. O sea, la gente aquí es tonta, porque no es, en fin. Y parece que vamos a peor. Pero es que aunque saliesen estos partidos, estos más llamados partidos de extrema derecha, que mm, sí, serán de derecha, pero vamos, mm, ni en ningún momento representan nuestros ideales. Aún así no creo que haya esperanza para Europa, porque aunque tú aquí pongas una verja electrificada en la que no entre ni un inmigrante más, ni por cielo, ni por tierra, ni por agua, el problema está aquí, porque es que se reproducen más que nosotros, tienen más hijos que nosotros no tenemos hijos, y encima los grandes capitalistas y, por supuesto, los de nariz grande y prepucio cortado nos quieren hacer creer que no podemos tener hijos porque no queremos, y nos venden las bondades de irse 15 días a Tailandia, de los viajes y tal, y entre otras cosas no tenemos dinero porque, o sea, no tenemos hijos porque no tenemos un duro, pero es que tampoco tenemos hijos porque no queremos, porque preferimos tener un viaje con nuestra novia, como he comentado, 15 días a Tailandia, tener 2 perros, a tener la responsabilidad y los cojones de tener hijos. Desde luego, Europa, antes o después nos salvaremos, pero yo creo que no nos salvaremos, y Europa despertará cuando estemos como se estuvo aquí con Don Pelayo, ¿no? Encerrados en una ciudad, en una trinchera ahí, y eso ahí de verdad será nuestro despertar. No sé si fue ayer o antes de ayer, leí una publicación buenísima en Instagram que decía que Europa sueña, ¿no? Está dormida, pero que en algún momento llega su despertar, y que no está acabada, sino que Europa sueña, y es que eso no puede ser mayor realidad. Al final, la sangre de conquistadores, por mucho que nos quieran arrebatar nuestro pasado y hacernos apátridas y sin ningún sentimiento de arraigo a una tierra, eso nos va en la sangre, eso antes o después volveremos a resurgir de nuestra ceniza, y la historia nos lo demuestra. En peores plazas hemos toreado, como se suele decir, y ya lo demostramos en el 711, en el 1492 y en muchísimas más ocasiones. Pues así es. Por lo menos es importante ver que aparte de que nos queda otra, de que tienes tienes la vista puesta en que esto tiene que cambiar y que tenéis que ser los jóvenes lo que empujéis de ello. Yo lo he comentado muchas veces, ya pasamos al siguiente tema, de que hay veces que lamentamos la época en la que hemos vivido, es decir, los que somos más belicosos de alguna manera, o nos hubiera gustado estar en los tercios, en la cruzada, en la división azul, en situaciones en las cuales poder a lo mejor, aparte de ganar batallas o no, poder haber intentado cambiar las cosas de una manera distinta a la que pueda ser haciendo un programa de estos, detrás de un teclado, incluso yendo a una manifestación. Pero también es cierto, en general, ya vamos a pasar al otro tema, y me gustaría que hablaras tú cuando hablemos del tema de la persecución a Falange, pero también es cierto que esta situación nos ha tocado esta época y tenemos que ser conscientes de que quizá lo que estamos haciendo en estos años, el mantener la bandera alzada, el mantener la llama encendida, pueda afectar a que gente como José y gente de la generación de José saque adelante una España que nosotros no hemos dejado caer del todo, pero no hemos podido levantar como nos gustaría. Y te decía, Cara, que me gustaría que comentaras esto ya relacionado con el otro tema, porque es que semana tras semana, acto tras acto que relaciona
que realiza Falange por toda la geografía española, que sí que es cierto que cada vez son más, por eso cada vez se habla más de nosotros, son los palos de los medios del sistema, los palos de los políticos del sistema, que bien es cierto que nos dan publicidad a lo que hacemos, pero que también su función principal es atemorizar sobre todo a los jóvenes para que no tomen partido por un movimiento político que pudiera cambiar las cosas. Hoy vamos a hablar principalmente luego cuando me quede yo con José solo, porque en general se tiene que ir, hablaremos un poco de actos que se han realizado en Sevilla estos últimos días, pero hoy vamos a hablar precisamente de que voy a pasar aquí unas fotos de que en Valladolid con unos jóvenes que no eran falangistas, pero les dio por poner el cara al sol en un viaje al Valle de los Caídos, fueron perseguidos ese colegio como si fuera, pues, como es los del centro este de menores que acaban de asesinar a la cuidadora, ¿no? O como incluso, pues, tuvieron que llevar el tema a las Cortes de Castilla y León, ¿no? Y el sindicato universitario, el sindicato de estudiantes insultando a los jóvenes, que tuvo que salir el SEO un poquito a defenderles, como ya hemos hablado hace unas semanas. Hace 2 semanas hablamos en este mismo programa como un acto en Alhama de Aragón de nuestros camaradas aragoneses, falangistas aragoneses, que simplemente era ponerse, como veis ahí en la foto, una carpa para entregar publicidad, pues llevó consigo a que los medios de comunicación y que el diputado nacional del PSOE, Víctor Ruiz, se suma a las críticas por la proximidad del Ayuntamiento de Alhama de Aragón con la Falange, porque permitieron que se pusiera una carpa en un día de fin de semana en una calle. El CHA, que no es el colegio en el que estuve yo, sino el CHA, que es la Chunta Aragonesista esta, califica de grave error el Ayuntamiento de Alhama la decisión de permitir un acto de exaltación franquista. Un medio de comunicación, cuando dijo Falange que iba a volver a poner una carpa cuando lo creía conveniente, la Falange amenaza con volver a Alhama de Aragón mientras el ayuntamiento busca fórmula, bla, 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 bla. Es decir, esto es lo habitual. Estos días, en concreto, el sábado pasado, en Valladolid, conmemoramos, como anunciamos aquí, el acto de unión de Falange con las Jons, en un día de perros también. Aún así, un buen número de falangistas fueron a rendir homenaje a tanto lo que significaba ese acto como al celebrarse un 8 de marzo en apoyo a la feminidad que no al feminismo, y los titulares de prensa son como los que veis aquí: fascistas en Valladolid, falangistas caltan el cara al sol y hacen el saludo nazi en pleno centro de Madrid. En el plural, regreso al pasado en Valladolid, un grupo de falangistas canta el cara al sol y hace el saludo fascista. En el español, un grupo de jóvenes cantan el cara al sol y realizan el saludo fascista en la zona de la Catedral de Valladolid. El propio diputado de Podemos y portavoz de Podemos, Pablo Fernández: un grupo de fascistas descerebrados haciendo apología del fascismo en el centro de Valladolid. El gobierno cree que esto no vulnera la ley de memoria democrática. A mi juicio, la conculca de forma flagrante. Redadas racistas sí, detener el fascismo no, vergüenza. Y un sujeto también despreciable de las redes sociales como Fonsi Loaiza, que por cierto, cuando yo cogí este pantallazo ya llevaba, como veis abajo, cientos de miles de visualizaciones el vídeo, gracias por la publicidad, pero saludos fascistas y el cara al sol con la Falange en el centro de Valladolid. Stop charlatancia bajo el feminismo, así campa a sus anchas el fascismo con total impunidad en España. Esto es solo un resumen de prensa, de declaraciones de políticos, de que cada vez que osamos, entre comillas, con hacer un acto o bien de homenaje o bien de reclamación de soberanía o el que nos dé la gana hacer, se nos echan como hienas, ¿verdad, mi general? No nos van a amedrentar, pero no deja de ser molesto. Bueno, claro que es molesto, naturalmente, porque es una forma de desacreditar a través de los medios cualquier movimiento que se oponga a ellos. Pero este es un planteamiento básico en lo que podemos llamar, aunque no sea lo adecuado, la anti-España. Ellos saben que no tienen razón, que no pueden permitirse el debate público de las ideas porque lo van a perder. Y entonces tienen que
de alguna manera, inmunizar a la sociedad de cualquier idea que no sea la suya, porque sabe que si se extienden nuestras ideas, vamos a derrotarles en el campo de las ideas. Entonces tienen que, desde el primer momento, hablar de fascismo, de descerebrado, de loco, de nazis, de neonazis, de cualquier cosa para desacreditar. Es un planteamiento, pero no de ahora, de siempre, ¿eh? Llevan muchos años así y ahora que están en el poder, que tienen medios de comunicación suficientes, que el gobierno es el que lo preconiza con la ley de memoria histórica o democrática o como quieran llamarla, pues todo es un continuo estar al acecho y en cuanto hay una reacción en contra de lo que ellos consideran que es lo políticamente correcto, pues atacan a muerte. A veces son con medios oficiales, porque en la televisión se reflejan todas estas cosas, y en la SER, y en los periódicos mayoritarios de mayoritaria difusión, porque son los que están controlados y subvencionados por el gobierno. Bueno, pues esto, por otro lado, es una cosa buena porque quiere decir que nos tienen miedo, por eso nos persiguen y nos atacan. Si no les hiciéramos ningún tipo de daño, pues no se meterían con nosotros. Además de que son unos planteamientos ridículos, o sea, que en nombre de la libertad no puedes opinar. La libertad de expresión es solo para ellos. El cantar el cara al sol no sé qué puede ir en contra de las víctimas del franquismo. Vamos, ¿eh? Un himno que es anterior a todo lo que fue la guerra civil y además que habla de cosas positivas. No hay nada, no es como sus himnos, que son tremendamente agresivos en contra de las personas o de las personas que no piensan como ellos. Bien, es ridículo si se analiza, pero es un repetir las cosas que algo queda. Y por cantar el cara al sol parece que ya quedas desacreditado. Ellos pueden cantar la internacional, pueden cantar a las barricadas, pueden cantar en contra de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María, en esas imágenes que ha proyectado, diciendo que la Virgen también abortaría. Bueno, tienen toda clase de blasfemias, atacar todo, tal. Y nosotros por cantar el cara al sol, ya tienen que exterminarnos, como han dicho. Vamos, que hay redadas contra los inmigrantes y no hay redadas contra los fascistas. Tienen que hacer redadas contra nosotros. Bueno, ya las hacen, ya las hacen. Lo que pasa es que nos defendemos además jurídicamente y se han llevado ya muchos palos también en sus intentos de represión que no lo consiguen de todas maneras. Pero a nivel social la verdad es que tienen efecto. Pero también hay que reconocer que ante la realidad de cómo está España, de hacia dónde vamos, de la falta de futuro, de la situación económica, de la situación social de enfrentamiento, de esta explotación del cambio climático, de las enfermedades, de las pandemias o del feminismo, todas estas cosas, la ideología de género, están consiguiendo que haya ya núcleos importantes de la sociedad que reaccionen. Ya la gente se está empezando a dar cuenta, ya cada vez hay más gente que escribe, aunque sea solo por las redes sociales, todavía no tenemos la capacidad de tener grandes medios de difusión, pero la gente está empezando de alguna manera a reaccionar. Falta ese punto final de cuando veamos no solo lo que pasa en España, sino lo que pasa en el resto de Europa, como en Rumanía, como en Alemania, como en Francia, cada vez que parece que va a ganar quienes no son de lo políticamente correcto, se hace una unión para tratar de derrocarlo, como ha pasado también hasta cierto punto en Italia y están contrarrestando el triunfo de Meloni. Bueno, todas estas cosas, algo se mueve, se está moviendo en España y por desgracia dependemos también de lo que se mueva fuera de España, porque la influencia de los Estados Unidos y de Europa, esto que llaman Europa, pues tiene mucha influencia y mucho poder sobre los acontecimientos internos y ahí se están moviendo muchas cosas. Hay mucho fantaseo, hay mucha pantomima, hay mucha reunión de jefes de gobierno para hacer declaraciones altisonantes, pero que les falta contenido porque saben que no tienen ya el respaldo popular que de alguna mente conseguían engañando antes y que ya saben que engañan menos. Y cuando engañan menos empiezan también a ver las orejas al lobo y puede ser que las cosas no sean tan malas como podemos imaginar con esta posible guerra en la cual entrarían los países de la OTAN para combatir contra Rusia. Así es. Yo ayer tuve la oportunidad en Periodista Digital, me invitó Josué Cárdenas a su programa La Burbuja y salió tema relacionado con este cara al sol en Valladolid y los comentarios de la izquierda y de la prensa relacionados con ello. Y un poquito a colación de lo que acaba de decir el general, de cómo les molesta lo que hacemos y lo que tiene que ver
el cantar el Calsolio o un acto falangista con aquello de lo que se nos acusa, ¿no? De menosprecio a las víctimas y de poco menos que de haberlas asesinado nosotros mismos. Yo recordaba que en ese acto de Valladolid que se conmemoró este 91 aniversario el otro día, que es aquí el 4 de marzo de 1934, se dijeron al público 4 oradores. Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda, Ramiro Ledesma y José Antonio Primo de Rivera. Los 4 murieron a manos de los compañeros y amigos de este diputado de Podemos, de Alfonso Ilaiza, de los periodistas que claman. Es decir, si alguien tiene más razones que nadie para realizar un homenaje en Valladolid ese día, tendríamos que ser los falangistas, ¿no? Y son los que precisamente, como claro, evidentemente han hecho una ley para ocultar sus crímenes, entre otras cosas, pues lo que no quieren es que de vez en cuando vaya alguien allí a recordar esos crímenes, ¿no? José, el panorama que ha dado en general, yo participo de prácticamente todo, por no decir del 100%, de todo lo que ha dicho, de las razones por las cuales se nos intenta silenciar. Yo sé que tenéis una labor muy difícil, vuestros jóvenes, yo admiro mucho que ahora mismo tú puedas estar haciendo otras miles de cosas que hace un chaval de tu edad y estás aquí con nosotros y tendrás que estar mañana escuchando ciertos comentarios, mañana o dentro de 10 minutos vivo, de lo que has dicho, de lo que has hecho y demás. Sin embargo, has dado un paso al frente y no sabes lo que te lo agradecemos los que ya tenemos cierta edad. Pero tú ves, nosotros sí estamos viendo, hemos tocado fondo hace unos años, por decirlo de alguna manera, y estamos empezando a ascender. ¿Tú ves algún cambio de los pocos o muchos años que lleves militando como para que esa esperanza de la que hablábamos antes se haga a cuerpo? Yo sí que estoy viendo cambio y demás. Sí, yo sí que estoy viendo cambio, la verdad, y yo estoy seguro de que, no sé si vosotros lo estaréis viendo, seguramente también. Y el cambio está en que está habiendo primero un relevo generacional importante y segundo en que estamos creciendo los jóvenes, pero no os hace una idea de cuánto. En Madrid probablemente en el último año se hayan triplicado en militantes y nosotros igual. Estamos sufriendo un auge en general, no solo Falange, sino todas las organizaciones nacionalistas, espectacular. Ideológicamente hablando, muchísimas más personas se están radicalizando, ¿no? No en el sentido de ser extremistas, ya que cada uno lo catalogue como quiera, sino radicalizar en el sentido de ir a la raíz de los problemas, ¿no? Que es realmente lo que significa. Y lo estamos viendo no solo en la calle, que también lo estamos viendo, seguramente vosotros los más mayores lo estaréis notando, el auge de la militancia nuestra, sino también en redes sociales. Antes se comenta siempre mucho, ¿no? Que hace 10 años era impensable que en Twitter estuviésemos todos los fascistas por ahí campando nuestras anchas, como dice el payaso de Fonsi Loaiza, pero es que es así. Y debe ser así. Es decir, nosotros debemos normalizar nuestras ideas, ¿no? Debemos normalizar el fascismo y es que nos tiene que dar igual, o sea, nos tiene que dar igual. Y si hay consecuencias, que probablemente las tengan, pues son las consecuencias que tenemos que estar dispuestos a aceptar. Me refiero, el que es de Vox defiende sus ideas echando un papel en una caja de plástico cada 4 años, pero los falangistas no concebimos eso, no concebimos las elecciones como un fin, sino como un medio propagandístico. Siendo realista, es muy difícil que con las condiciones que hay a día de hoy y con la situación actual vayas a conseguir mayoría absoluta, pero es que eso yo creo que no entra en la cabeza de nadie. Me refiero. Nuestro objetivo ahora mismo tiene que ser el de ser un movimiento de trinchera, el de hacer camaradería, el de hacer comunidad y el de seguir ahí al pie del cañón, dándolo todo en la calle y que los pocos que seamos, que nos afiancemos en nuestras ideas, que sigamos ahí y que intentar crecer, por supuesto. Hemos comentado también el hecho de cantar el cara al sol y demás, que parece que le jode a esta gente, que hay que ver, que nos suben en las noticias, tal. Bueno, yo en ese aspecto sí que voy a discrepar con vosotros porque a mí no es que solo no me moleste que nos saquen en noticias y demás, sino que es que para mí es un pedazo de cromo, para mí es una medalla eso. No por nada, sino primero porque es la polla, tío, que salgamos por ahí en noticias, coño, porque eso les molesta a los 4 retrasados de turno, pero hay gente que va a decir, yo, vaya puto grande, no sé qué, esta gente, pues eso es igual, o sea, eso es así.
Y luego, que es que nos están dando una publicidad que es que no nos lo da nadie. Una publicidad en redes sociales. Ojalá me suban a mí, yo qué sé, el Diario Público, parece que está muy empeñado en seguirnos, o el Diario de Sevilla, o el ADC. Todas las acciones de estos fascistas, de no sé qué, no sé cuánto. Adelante, adelante. Que nos Mira, la, aquí tienes que nos lo suban. a Danilo, que está presente siempre Sí, en nuestras tertulias, por ejemplo. en fin. No, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. O sea, es evidente que Claro, cuando nosotros intentamos hacer un acto, pensamos en las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias muchas veces no voy a tirar aquí ahora, y en general todavía más, podría tirar de batallitas, ¿no? De abuelo cebolleta, pero sí que es cierto que antes, cuando realizabas un acto hace 30, hace 40, hace 50 años, tenías que esperar a ver el día siguiente a ver si en un telediario o en un periódico salía una línea de lo que había. Si no, no se enteraba de que habías estado en la calle nada más que los que estaban a tu alrededor. Y entonces, eso, entre comillas, podía ser un fracaso. Es decir, tenías la posibilidad de haber cambiado cosas, de hacer las cosas más o menos bien, pero el hecho de que no hubiera tenido repercusión podía tirar por tierra la ilusión de muchos de los que habían acudido. Ahora, un tío con un móvil te puede dar una publicidad, incluso si es negativa, pero de alguien que tenga muchos seguidores, te puede dar una publicidad impensable en el momento que has organizado el acto, ¿no? En eso comparto tu opinión, pero sí que decíamos en cuestión de que resulta ser pesado el tener que estar día sí y día también decir lo que no eres antes de poder decir lo que eres, porque también muchas veces te quieren acusar de cosas que evidentemente tú no has hecho en la vida ni las vas a hacer, pero en el momento que te empiezas a hablar de eso, simplemente de intentar razonar con los que no quieren razonar, sino simplemente quieren hacerte perder el tiempo, pues no puedes hablar de postulados, no puedes hablar de proyectos, no puedes hablar de comparaciones de lo que el régimen actual con un régimen que tú deseas como falangista. Y eso también lo hacen, ¿no? Lo hacen, es una de sus funciones. Con lo cual, si tenemos medios para hacer ambas cosas, utilizar su propaganda y a la vez poder mandar nuestro mensaje, pues perfecto. Como en general se tiene que ir, me gustaría que cerrara él este tema. Luego me pongo contigo con el tema de 8M y lo que hicisteis en Sevilla. Pero como ya que ha mencionado el general las imágenes estas que yo había puesto al principio relacionado con el 8M y ha hecho alusión a estas, para el que no la haya visto, esto es el 8M. La Virgen María también abortaría, o contra el fascismo ella nos guía, y una imagen de la Santina, y la Santina Kerr, que la llaman, o la hipocresía de este régimen. Aquí tenemos a aquellos que están acusados de violar a mujeres o abusar de ellas, cómo iban a las manifestaciones del 8M, o esa otro de mi yihad, mi decisión y feminista islamista. Miguel, cierra con lo que quieras, que sé que te tienes que ir. Cierro con muchas cosas porque todo es interesante. Estas imágenes son claras. Las manifestaciones feministas, este Ministerio de la Igualdad y todas estas cosas que hacen son auténticamente ridículas, porque las mujeres menos feministas reales son estas que se manifiestan. Ellas son las que de alguna manera han promocionado y han consentido con estos abusadores que tenían con ellos en las manifestaciones de feminismo. Se han dejado utilizar por ellos en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces siguen haciendo el ridículo, porque es el ridículo más grande, además de las leyes que han hecho que favorecen a los que abusan de las mujeres. Bueno, cualquier cosa. Pero decir también que es cierto, y decías muy bien, que hace unos años la prensa, los medios trataban de silenciar cualquier acto de carácter nacional que fuera contra el sistema, y lo acallaban. Ya podía haber miles de personas que no había noticias, no salían los telediarios, no salía una fotografía, no salía una reseña de prensa, solo se había incidentes o había actos de enfrentamiento, entonces sí, a lo mejor consentían algo. Pero ahora ya es una cosa importante que ahora ya nos reflejen, porque, digo, nos tienen miedo de alguna manera. Es de resaltar que, no sé si sabéis, el pasado domingo había convocada una concentración delante del Parlamento precisamente en contra de la guerra. Y los convocantes eran la Junta Democrática, que no era precisamente de carácter falangista ni de carácter, digamos yo, de la extrema derecha, sino todo lo contrario, eran gente de izquierda y además de ello presumían. Pero era gente que salía con la bandera de España y, escuchando lo que decían, estuve allí presente, pues todo lo que decían negativo del régimen del 78 es que era exactamente lo que podemos decir cualquiera de nosotros.
O sea, convocamos exactamente bien de este acto, como es lógico que ellos podían aprovecharlo de alguna manera, pero como iba contra la política gubernamental del momento, de este momento, pues claro, no ha tenido repercusión en los medios. Qué curioso. A ellos los han ocultado también como hacían con nosotros en su momento. Y sin embargo, a nosotros nos atacan ahora más porque creen que nos pueden hacer daño. Los de la Junta Democrática los desprecian, creen que no pueden hacer daño y no hablan de ellos ni para bien ni para mal. Bueno, todas estas cosas son medidas de cómo las cosas están cambiando, o síntomas o exteriorizaciones de que tanto por el poder que en este momento sufrimos en España como la acción que estamos haciendo contra este poder, está cambiando los planteamientos, está cambiando las posibilidades, está cambiando, digamos, el registro de cómo, hacia dónde van los acontecimientos. Bueno, pues esa es nuestra esperanza. Creo que tenemos que luchar contra un enemigo muy fuerte que está encabezado incluso, como en el tema inicial que hablábamos de la guerra con Ucrania, por el propio rey, que teóricamente reina pero no gobierna, y resulta que un rey que nunca se ha pronunciado sobre Ceuta y Melilla, sobre Canarias, sobre Gibraltar, sí se pronuncia con que hay que apoyar a Ucrania con todos nuestros... siguiendo lo que le dice el gobierno, claramente. No es una cosa que haya pensado él, porque no sé si tiene capacidad de pensar o si la tiene la oculta, pero verdaderamente no es que no reine, porque no reina, porque no hace nada de rey, pero quiere gobernar, pero en lo que le dice el gobierno que tiene que hacer, nada más. Si el gobierno le dice no viajas, no viajas. Si el gobierno le dice tienes que viajar ahí, ahí. Incluso las palabras que pronuncian determinados actos, o en casi todos los actos públicos, tienen que estar aprobadas por el gobierno. Bueno, pues ¿para qué queremos a ese rey? No nos sirve, al contrario, es un mal ejemplo. Y es un peor ejemplo también cuando aparece diciendo estas cosas y además lo hace vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos de tierra, mar y aire, porque utiliza los 3 uniformes, dada la formación que ahora está dando también a su hija, con más cotilleo de la prensa del corazón que destacando los hechos puramente de formación militar, que debería ser el objetivo de esas informaciones. Bien, todo esto está haciendo un totum revolutum. Se están perdiendo las confianzas últimas que quedaban en ciertas instituciones del Estado, si es que quedaba alguna, y están poniendo sobre la mesa que el que tiene que defenderse es el pueblo español, es la sociedad española, es el espíritu español y el deseo de tener una España, una grande y libre, como nos decía José Antonio. Pues buen colofón, sé que te tienes que ir y me voy a quedar con José. Muchas gracias, mi general, por estar una vez más con nosotros aquí. Seguirás acudiendo. Esperemos que la próxima vez que participes, en cuanto a tu pronóstico sobre lo que quieren hacer con nosotros, no hayas fallado. Si por lo que sea cambia la situación, aunque sea unos minutillos, pues te invitaré para algún programa. Si no, pues cuando puedas vienes por aquí. Y lo dicho, que muchas gracias como siempre por tu ejemplo, por tus conocimientos, por tu valentía y arriba España. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que es un placer para mí estar en la hora del café una vez más. Y bueno, encantado de conocerte, José, y que sigas ahí en línea y además desde Sevilla. Vamos, que es siempre una referencia. Joven, falangista y sevillano. Bueno, lo que nos faltaba. Igualmente. Muchas gracias a los dos y bueno, pues y la gente que me ha escuchado, pues mucho más motivo. Yo estoy a vuestra disposición y hasta siempre. Arriba España. Arriba España. Siempre. Pues me voy a quedar con José precisamente para que vamos a hablar un poquito del 8M, lo que quieras, y luego que no quiero que se me olvide de ese acto que se hizo el viernes pasado precisamente en Sevilla, en el cual lo presentó él y estuvieron los camaradas de Blanquerna, algunos de los procesadores de Blanquerna. Antes de decir, es que no quiero que se me olvide, antes de decir en general, precisamente los que sé que vosotros os interesáis por lo ocurrido en España y Europa en los últimos años, pero lo que decía en general, a la gente más joven que nos está viendo hoy, a lo mejor no ha caído en esto de Solana. Solana era un dirigente socialista que los que ya tenemos casi tantos años como Solana, nos acordamos que iba encabezando las manifestaciones de OTAN no bases fuera en Madrid y que se dirigían si no todos los domingos, sí todos los meses, a la base de Torrejón que había en Madrid, Yankee, y OTAN no va a ser fuera, y pocos años después terminó siendo secretario general de la OTAN
y bombardear Serbia. Bombardear Serbia. De hecho, el general, es que como ya se nos ha ido, podría decir muchas cosas, estuvo como militar al mando de fuerzas españolas que estaban en Bosnia durante la guerra, ¿no?, de Yugoslavia, ¿no? Pues precisamente quien mandó bombardear Belgrado, con muchos muertos, fue un tipo que era español y que iba encabezando años antes las manifestaciones de OTAN no base fuera, y lo hizo como secretario general de la OTAN. Es que son detalles que hay veces que la gente ya, maldita hemeroteca, que llaman algunos que no lo saben, pero que es importante reseñar. Decía que las imágenes esta que estaba poniendo, que ya las has visto relacionadas con el 11M, aquí hay dos cosas. Por un lado, los soez, la agresión, la incultura, el mal gusto que hacen partícipe la inmensa mayoría de las personas que acuden ahí, y por otro lado esa hipocresía de que estos tipos que van de abanderados del feminismo, de los defensores de la defensa de la mujer, de lucha contra el heteropatriarcado y demás, estén ahora mismo inmersos en casos de abusos sexuales, cuando no violaciones directamente, y solamente está saliendo a la luz algunas cosas. Yo les doy el beneficio de la duda, ese que se lo niegan al resto de hombres, ¿no? Pero yo sí se lo doy, porque no tengo por qué creer algo si no hay pruebas. Pero evidentemente que simplemente que estén inmersos ellos, y además denunciados por gente de ellos, es decir, no ha habido una mujer de ideología contraria que les ha denunciado, no, quienes les están denunciando es gente afín ideológicamente, deja muy a las claras la hipocresía y la moral de estos sujetos. Sí que es cierto que ha bajado el número de participantes este año en las manifestaciones, no sé si ha sido por estos motivos, por la lluvia o por un conjunto de circunstancias. Pero, José, parece que se les está acabando un poquito la mentira, pero como tienen miles de millones de euros para preconizar esa mentira, pues tienen mecha para rato, ¿no? Sí, vamos a ver, esta gente tiene mecha para rato. Ahora voy con el tema de los soez que me has comentado, pero bueno, entrando un poquito por encima en la hipocresía de esta gente, bueno, es que yo creo que si tú estás curado, si yo estoy curado de espanto, tú ya todavía lo estarás más. Me refiero a mí, si mañana sale una noticia diciendo que X político ha salido desnudo a la calle, se hace cualquier barbaridad delante de un niño de 3 años, pues que no me va a sorprender, pero porque es que desgraciadamente nos han acostumbrado a eso. No solo los políticos... Perdona que te interrumpa. Ayer salió Dime. la noticia de que el concejal del PSOE en Chiclana ha Sí, sido precisamente detenido por, y además el delegado de Juventud en el de ayuntamiento, juventud. por pasearse desnudo en los gimnasios delante de los críos. Lo digo porque lo que has dicho tú, que algunos se pueden echar las manos a la cabeza, no, eso está muy relacionado con una noticia de ayer mismo. Perdona la Es verdad, interrupción, pues pero... fíjate, no estaba pensando en esa noticia, pero es que, mira, te lo prometo, no estaba pensando en esa noticia, pero es que ya lo ves, es que no me sorprende. O sea, yo lo vi ayer y eso ya, hoy se ha dejado de hablar de eso. O sea, Claro. es que es acojonante. Eso a lo mejor pasa hace 10 años y es un escándalo que flipa. Tiene que salir el presidente del gobierno a dar explicaciones, a reprobarlo, nada, ni un comunicado, nada. Es una absoluta vergüenza. Pero vamos, que esto es el pan de cada día y esto es lo que nos queda por ver, el 1% realmente. Ya lo vemos en Podemos, lo que ha pasado con Errejón, lo que ha pasado con Monedero y lo que va a pasar antes o después con Pablo Iglesias. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ningún tipo de duda. No sé lo que pasará, pero seguramente pase algo y eso es lo que se suele comentar en los pasillos de la Complutense y le puedes preguntar seguramente a antiguos alumnos y ellos te dirán más información que no voy a comentar aquí por motivos legales, ¿no? Respecto a a los soez, a la procesión del 8M blasfema, pues ya hemos visto la doble vara de medir, ¿no?, que tienen esta gente. Esta gente tiene libertad de expresión si es con sus mierdas y si es con ellos. Si es con lo nuestro, ahí no cabe la libertad de expresión. Y si es la más mínima tontería, ya te van al cuello, una caza de brujas, pidiendo explicaciones, inventando el pollo, todos los sindicatos salen, hay que pedirle explicaciones al presidente del gobierno, a no sé quién, en fin. Lo hacen esa gente y no pasa nada.
pero vamos, que no tiene que pasar nada y a mí me da igual las consecuencias judiciales porque la única consecuencia que merecen esta gente, y de esto sí que me hago responsable yo de mis palabras, es la violencia. O sea, es la violencia. Que digan que la Virgen María también abortaría o que contra el fascismo ya no guía y sale ahí un palio representando a una virgen, pues sencillamente insultante, blasfemo, y lo único que cabe contra ello es como mínimo un tortazo, como mínimo. O sea que Dios me coja confesado y por supuesto que no vea yo eso por la calle, porque las consecuencias para ello pueden ser terribles. Yo después tendré las mías seguramente, pero es la única solución que caben ante las cosas y las ofensas que son de Dios. Eso es lo que tengo yo más que claro y seguramente los del chat estén conmigo. Es cierto, yo lo he dicho muchas veces, tengo ya los suficientes años como para ser esclavo de mis palabras, tanto en discursos, en programas, en interparticipaciones en uno u otro medio o en conversaciones de café, me da igual. Yo cuando me hago alusión al discurso, lo que se llama el discurso fundacional de José Antonio, ese párrafo relacionado con la violencia que dice José Antonio, yo lo firmo todos los días de mi vida. O sea, quien ha dicho que cuando se atenta contra la justicia, contra la patria, pues hay que ser amables, ¿no? O sea, la dialéctica que todos sabemos. Porque es evidente, porque yo siempre he puesto ejemplos, has mencionado de una manera valiente, pero yo lo suscribo también, la defensa de la violencia en algunos casos, ¿no? Yo siempre pongo 3 ejemplos, cuando la gente se me pone muy milindris. Yo digo, si yo voy por la calle y le pego a un señor que pasa por mi lado, esa violencia es mala. Si yo veo a un señor hablando con una mujer y le pego al señor, esa violencia es malo. Si yo le pego una pata a la puerta del vecino y rompo la puerta y entro en su casa, esa violencia es mala. Pero si ese mismo suceso, el yo pegar a un señor, es porque ese señor me intenta atracar o pegar o matar a mí, si ese señor al que yo pego que está al lado de una mujer lo que está intentando es violarla, o esa patada en la puerta que yo pego a la casa del vecino es porque ha habido un incendio en su casa y lo que estoy intentando es romper la puerta para entrar, esa violencia está eliminando causas mayores, es decir, o bien la defensa propia, o bien ayudar a un semejante, o bien intentando evitar un incendio. Es decir, la violencia no es mala per se, la violencia es mala en el momento en que se emite de manera, se ejerce de manera arbitraria y con unos fines malvados. Pero cuando se hace por algo positivo, la violencia no es mala. O sea, el ser humano tiene violencia porque si no habría desaparecido en la época de los dinosaurios, evidentemente, ¿no? Si no habría matado animales de manera violenta, pues habría muerto de hambre. Es algo que no hace falta aquí estudiar ni historia ni biología. Entonces, no debemos tener miedo a hacer referencias a la violencia siempre y cuando sean o de manera defensiva, porque yo soy consciente de que yo tengo que defender mi fe, como tú muy bien has dicho. Otra cosa es que sea una mujer la que lo haga, que tu caballerosidad pues, te impida en cierta manera actuar de igual manera contra una mujer que contra un hombre, pero tú eres muy libre de plantarte cuando estás viendo una situación injusta, criminal e indignante. Claro que sí. De hecho, se basan en que no actuamos de esa manera para seguir haciéndolo. Entonces, esto puede entenderlo alguien como un llamamiento a la violencia o no. Es un llamamiento a la legítima defensa. Tenemos que defender nuestras ideas, nuestra fe y tenemos que defender el sentido común. Y si no quieren dejarnos defenderlo, pues lo haremos como buenamente nos pueda. Por eso esas palabras que has hecho tuyas, yo las hago mías también. Vamos a, si quieres añadir algo más sobre 8M, pero y si no ya nos vamos porque ya llevamos 1 hora y cuarto del programa y quiero que hablemos del acto de Sevilla del otro día. ¿Vamos allá? Sí, seguimos. Vale. Pues mira, estoy intentando poner casi todos los mensajes que están entrando, pero hoy están entrando muchos más mensajes que nunca, algunos de gente que nos está intentando boicotear el programa, pero con la iglesia han topado. Fíjate a mí el intento de boicot. Me alegro de que haya entrado gente para insultar más de lo normal, con lo cual está claro que nos están viendo, ¿no? Pero lo que sí que quería era eso, era poner imágenes que las tengo también en este mismo PDF. Después de hablar del tema de cómo se meten con nosotros por los actos que hacemos, quería mencionar que el otro día, precisamente, quiero que lo cuentes tú, pero yo solamente doy unas pinceladas. Voy a poner unas imágenes mientras lo cuentas, porque se celebró, lo anunciamos en este programa, el acto que supuso los Viernes Culturales de esta semana, pero se celebraron en Sevilla. Era un homenaje a los patriotas de Blanquerna, de los que yo he tenido el honor de ser el portavoz durante varios años,
Y esta imagen a mí casi es de las que más me impactan. O sea, el ver cómo tenía, sé que es cierto que no es el Bernabéu, la sede, ¿no? Pero cuando vosotros sabéis que pocas veces se causa la impresión de interés cuando veis una puerta como esta, ¿no? Con la gente fuera, y me imagino que incluso más gente que quiso entrar no pudo entrar y se tuvo que ir. Eso es lo que hablábamos antes de que da en distancias cortas, ves cómo se va creciendo, ¿no? Esto a lo mejor era impensable hace unos años y afortunadamente pues este fenómeno se dio. Cuéntanos un poquito en breves minutos lo que vivisteis allí y agradecer. Y que antes de se me olvide, el vídeo que ya lo estoy yo colaborando para moverlo sobre la conferencia, lo he colgado yo en mis redes sociales y allí donde cuelgue los enlaces para ver y escuchar este programa, voy a intentar también colgarlo allí, pues para que lo vea el mayor número de personas posible. Cuéntanos, José. Muy bien. Pues muchas gracias por lo de compartir el vídeo y demás, porque sí que es cierto que fue una conferencia muy interesante, ¿no? Yo ya lo dije y no esperaba menos en la presentación de los ponentes y fue una conferencia muy interesante, fue un éxito absoluto y así se vio reflejado en la asistencia, ¿no? Primero por la calidad de los ponentes y segundo por la calidad e interés del tema, ¿no? Que era al final es un tema muy candente, un tema muy conocido, que es el tema del caso Blanquerna, de cómo un grupo de héroes y valientes patriotas entraron con consignas patriotas y nacionalistas a la mal llamada embajada de catalana en Madrid. Y bueno, y así hemos visto en el mismo espacio Enrique Sotomayor la asistencia. Hemos tenido una asistencia, me parece que fue de 50-55 personas de las conferencias en las que más gente hemos tenido. Y que es cierto, desde luego, que nuestra sede, el Espacio Libre Enrique Sotomayor, no es el Wizzing Center, ni es el Bernabéu, ni el Estadio de la Cartuja, y a la vista está, pero cabe bastante gente y que haya personas que se queden fuera, un grupito a lo mejor de 10 personas o algo así, llama bastante la atención. Llama bastante la atención, sobre todo cuando es que no cabía dentro un alfiler, que es que dentro también, que parece que es que estaba el personal demasiado cómodo dentro, ¿no? Y para mí fue una conferencia súper interesante, igual que para todas las personas, incluso los que no lo han podido ver en persona, pero lo han visto por YouTube, y me llamaron varias cosas la atención, sobre todo que era un acto totalmente premeditado, que yo no lo sabía. Y otra de las cosas que me llamaron muchísimo la atención fue el hecho de que, porque ya contaron un poco el desarrollo de los actos y el desarrollo del procedimiento judicial y demás, ¿no? Y me llamó mucho la atención que lo dijo, me parece que fue, lo dijo Manuel Andrino. Sí, lo dijo Manuel Andrino que había gente que incluso iba pidiendo el indulto, la amnistía para los de Blanquerna y demás, y él lo dijo muy claro, nosotros no nos arrepentimos de esto en absoluto, porque y si se diera la ocasión, prácticamente, vamos, que lo volveríamos a hacer, pero con todas las letras, aunque supiésemos que nos espera la privación de libertad y la cárcel. Y esa es la actitud que debe tener todo falangista y patriota, ¿no? No, por supuesto, la de ir llorando por las esquinas, como hacen los separatistas, ¿eh? Pidiendo el indulto o la amnistía. Y esas son las consecuencias que debemos estar dispuestos a aceptar y el precio que debemos estar dispuestos a pagar todos los falangistas, todos los nacionalistas y, por supuesto, todo militante y español de bien. Pues nada, yo os agradezco el detalle, os agradezco, algunos me llamaban como el número 15 de Blanquerna, ¿no? Hubo 14 procesados y uno que estaba dando la barrila siempre por ahí. Os agradezco porque es algo que ha ocurrido ya, va a cumplirse 12 años en septiembre, y que sobre todo personas jóvenes os veáis identificados con ello, muestra bien a las claras que fue un antes y un después de cómo hay que actuar en política. Y no me voy a enrollar a este tema porque lo he dicho millones de veces, pero sí que es cierto que se intentó castigar a todo el patriotismo con 14 personas, se les intentó silenciar, se intentó meter miedo a una juventud que hace
eso, 12 años, no estaba floreciendo tanto como puede estar floreciendo ahora, pero que se les quiso decir, mira, si he hecho con esto, con estos tipos, les he llegado a condenar, aunque luego, gracias a un recurso, se quedó la sentencia solo, entre comillas, en 2 años, 6 meses, 2 años, 8 meses. Si he llegado a condenar a 4 años de cárcel a estos tíos por no hacer nada, imagínate lo que puedo hacer con vosotros si un día intentáis hacer algo, ¿no? Era un golpe de efecto del sistema, todo el sistema se unió en contra del patriotismo en general y de estos 14 patriotas en particular. Y se supo dar la respuesta más o menos en la calle, se siguió peleando en los juzgados, en los medios de comunicación, en otro tipo de actos prácticamente todos los años, y eso ha demostrado al sistema que no le tenemos miedo, que podemos, evidentemente somos conscientes de nuestra debilidad ante su poderío, pero no le tenemos miedo. Y sabe el sistema, unas cosas de las que ha aprendido, claro, es que a un enemigo que no tiene miedo es muy difícil combatirle, ¿no? Y eso nos tiene que influir ánimos. El comportamiento de los 14 patriotas de Blanquerna, si fue ejemplar ese día, lo ha sido durante todos estos 11 años y medio, no amilanándose. Sí que es cierto que hay algunos que a lo mejor han pedido el indulto, también son las circunstancias personales, pero pedir indulto no dejas de reconocer que has cometido un delito. Entonces, quien no pide un indulto es porque no considera un delito intentar parar un acto separatista, ¿no? Y menos un delito, o sea, un acto que tampoco es que se entrara a tiros. Es decir, están las imágenes a vista de todo el mundo. El otro día, hombre, que no es santo de mi devoción, por supuesto, a Espinosa de los Monteros le impidieron hacer un acto y no ha habido ni un solo detenido. Y ahí hubo incluso más violencia, tuvo que entrar la policía y demás, y no ha habido ni un solo detenido, ¿no? Y aquí hubo cárcel. Por eso es muy importante y yo por eso os agradezco que lo hayáis refrescado, porque para algunos no se nos olvida nunca, pero no deja de ser un hecho más. Pero para vosotros es importante que esto, sobre todo por lo que tiene de trascendencia en un futuro. Es posible que puedan ocurrir cosas similares. Y entonces hay que saber cómo hay que reaccionar y hay que saber cómo hay que estar unidos y hay que saber que el patriotismo tiene que estar detrás de los patriotas cuando se les ayuda. Pues como nos vamos a ir, José, te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí por muchos motivos, porque quiero que venga gente joven, porque quiero que gente como tú tenga la posibilidad de expresarse y, por supuesto, te invitaré cuando tú puedas y cuando tengamos un huequecillo aquí, que yo estoy encantado de que vengas. Así que un minutillo por si quieres lanzar un mensaje de despedida y nos vamos, que quiero también anunciar los viernes culturales de esta semana. Muy bien, nada, pues agradecerte, Jesús, también a ti por la invitación. Agradecer también el rato y el coloquio que hemos tenido con el general Blas Piñar, que también es un honor poder contar con personas del calibre de él y, por supuesto, estar presentes en espacios como es la hora del café de vanguardia, ¿no? Que se sigue manteniendo tantos programas y tantos años después y eso se agradece un poco. Animar también a todos los sevillanos que nos estén viendo, como es costumbre en mi discurso, que den el paso, que militen, tengan una edad u otra, todos tienen un hueco en la organización, no todo el hueco tiene que ser pegando carteles, también se puede colaborar viniendo a una reunión, a cualquier charla del Espacio Libre Enrique Sotomayor, el que tenéis las puertas abiertas para todos simpatizantes. Por supuesto, o incluso económicamente, que siempre hace falta con la persecución legal que estamos sufriendo todos los falangistas, ¿no? Pues así es. Yo estoy muy contento de verdad de ver cómo los jóvenes se van acercando a nuestro movimiento. De hecho, la Falange es un movimiento joven, con lo cual era lo lógico que se acercara, ¿no? Algunos pensaban que cuando nos fuéramos muriendo o nos fueran encerrando en las residencias a los falangistas veteranos esto se iba a acabar. Y que va, están muy equivocados. Les queda mucho que sufrir a la Falange. Nada más, sí que quería decir eso, el acto de esta semana precisamente es un acto también muy importante, los viernes culturales, porque es esta charla que va a dar el jefe nacional de Falange Española, Norberto Pico, sobre el tema pueblo, nación y soberanía. Va a ser el próximo viernes, día 14, a las 8 de la tarde, en la Hermandad de la Vieja Guardia. Como sabéis,
aparte de los que os pille por Madrid y os podáis acercar, esto se suele retransmitir por los mismos sitios por los cuales se retransmite este programa La Hora del Café, con lo cual tenéis ahí la opción de verlo también. Y como nos hemos quedado sin tiempo, solo recordaros que este programa se ha emitido en directo, que lo podéis ver en diferido también en todos y cada uno de los canales de La Hora del Café, que son muchos, en iVoox, en YouTube, en VK, tenemos nuestro perfil de Instagram, nuestro perfil en Twitter, nuestro canal en Telegram. Y gracias a los que habéis colaborado mandando mensajes, gracias también a los que nos habéis insultado, no haríamos nada sin vosotros. Algún día nos veremos en la calle y seguro que nos diréis en la calle en la cara porque sois muy valientes. Y por supuesto, gracias a José y al general por haber estado aquí con nosotros. Y nos vamos a despedir, pues, de qué mejor manera que con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre.